Imagínate la siguiente situación. Sale el apóstol Pedro o el apóstol Pablo o el apóstol Juan o el apóstol que quieras colocar después de Pentecostés a hacer su tarea evangelizadora. Y llegando a una casa, golpea, no conoce a nadie, les dice: vengo a anunciar que Dios se hizo hombre, vengo a anunciar que Dios murió en la cruz por amor a ustedes, les vengo a anunciar que se quedó con nosotros en la Eucaristía todos los días hasta el fin del mundo, que ustedes pueden ser perdonados de sus pecados por el sacramento de la confesión. Y entonces las personas que lo escuchan por primera vez, sorprendidas, un poco confundidas, le preguntan: está bueno eso, pero ¿cómo podemos obtener todos estos beneficios? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces podemos imaginar la cara de los apóstoles como diciendo: ¿ir a algún lugar? No tenemos nada, somos el inicio de la iglesia, estamos recién comenzando, no hay templo, no hay estructura, no hay una secretaria parroquial para informar, solamente estamos nosotros. Era dificilísima la situación de los primeros apóstoles y sin embargo entendieron que Jesucristo, cuando les dijo: vayan por el mundo y evangelícenlos a todos, les estaba diciendo: vayan, no sean cobardes, es una misión, es un deber. Es lo que yo quiero de ustedes, más que la estructura, más que el templo, más que la parte organizativa. Lo que yo quiero es que hablen de mí. Vamos a detenernos en este día en la sed que tiene el corazón de Jesús de tu tarea evangelizadora. Dios le pidió al profeta Amós que fuese anunciando su mensaje. El profeta en un primer momento tiene temor. Señor, yo soy simplemente un pastor de ovejas, un cultivador de higueras, soy una persona simple del campo, no tengo grandes estudios, tal vez nunca pisó una universidad, de hecho nunca pisó una universidad, tal vez el profeta no conocía bien la lengua, tenía dificultades para hablar, gran timidez, una humana incapacidad para llegar a los sabios, y sin embargo Dios le dice: te elegí a vos. Y el profeta se defiende: pero yo no puedo, no tengo esa capacidad, y Dios le dice: te elegí a vos. Vamos a ver el ejemplo de los apóstoles, porque es muy común en el católico decir: yo no puedo ser evangelizador, yo no puedo llevar el mensaje, porque tengo esta dificultad, porque no estudié, porque no conozco bien la Biblia, porque no sé mucho de espiritualidad, porque no tengo tiempo, y las excusas sobran. Pero esas excusas ¿son válidas a los ojos de Dios, que son los ojos importantes? Pensemos en los apóstoles, 12 hombres escogidos por Jesucristo, la gran mayoría de ellos pescadores, hombres rudos, hombres de mar, sí, acostumbrados al movimiento de las olas, a las tormentas, al barco, pero no acostumbrados a la vida espiritual, no acostumbrados al trabajo del apóstol. Y sin embargo, Dios los escogió y no sabían hablar y eran galileos, es decir, despreciados hasta por eso, por el modo de hablar. Y Dios quiso que esos hombres, simples y pequeños a los ojos del mundo, fuesen los evangelizadores del mundo. Pensemos en Simón, perteneciente a ese movimiento político-religioso que buscaba la liberación de Israel. ¿Qué sabría de espiritualidad? Sí, política, guerra, tal vez podemos aplicarle a él. Pero espiritualidad, ¿cuánto podría hablar? Y Dios lo eligió a él. Y encontramos ahí a Mateo, sentado detrás de la mesa de recaudación de impuestos, contando monedas. Y Jesucristo le dice: sígueme, a él. Pero ¿qué sabría fuera de las matemáticas, fuera de los números, de las monedas? No tenía gran conocimiento de la Sagrada Escritura y de las profundidades de la Biblia. Y sin embargo, Dios lo escogió a él para que fuese su misionero, para que fuese su evangelizador. ¿Por qué? Porque la mejor obra de Dios es hecha con los instrumentos pequeños. Muchas veces quedamos sorprendidos viendo cómo una persona muy simple logra tocar el corazón, espiritualmente hablando, de una persona culta, sabia, poderosa. Y uno dice: ¿cómo sucedió esto? No hay lógica, no hay relación. Es que no tiene que haber lógica y relación, porque el único que puede tocar un corazón humano es Dios. A nosotros nos corresponde el trabajo.
Se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María, le pidió que difundiese este mensaje y la santa se defiende: pero Señor, yo soy una monja contemplativa, estoy encerrada aquí en mi monasterio, ¿por qué no elegís a alguien que tenga más capacidad? Y el Sagrado Corazón le dice: te elegí como abismo de indignidad y de ignorancia para que se manifieste que todo es obra mía. Y es esa la parte que a veces no entendemos cuando se trata de la evangelización. Todo tiene que ser obra de Él. Tenemos que romper nuestra cabeza mundana y entender que Dios obra mejor con instrumentos pequeños, siempre y cuando los instrumentos quieran aplicarse al trabajo. Estoy leyendo un libro del padre Mendizábal, Los misterios de la vida de Cristo, un libro maravilloso, hasta el momento muy bonito, de mucho fruto, y cuando este padre habla de la vida oculta de Cristo, señala con mucha fuerza el hecho de que Jesucristo, que podría haber armado una estructura, organizado su iglesia y cuánta cosa, dedicó 30 años a estar escondido, a estar desaparecido. ¿Por qué? Para que entendiésemos que Dios no se mueve con nuestros criterios humanos, que Dios obra desde la pequeñez. 3 años de 30 dedicó al apostolado. ¿Por qué? Porque Dios con esos 3 años pudo obrar la redención del mundo, no necesitaba de más. ¿Por qué nosotros entonces le ponemos condiciones a Dios? Yo no puedo evangelizar porque soy muy joven, podrán decir algunos. Tranquilo, eso ya va a pasar, se soluciona con el tiempo. Otros van a decir: pero yo no puedo evangelizar porque soy muy viejo. Apúrate, se te acaba el tiempo. Y otros: estoy muy ocupado, tengo familia, tengo trabajo, Evangelizar a tu familia y evangelizar en tu trabajo. Haz este ejercicio, sentate frente a tus hijos y analiza a cada uno de ellos. ¿Están siendo personas realmente que son impregnadas por el Evangelio? Que vos puedas decir: me muero ahora y ellos van a vivir su fe. Porque si la respuesta es no, hay mucho trabajo por hacer y ese trabajo es tuyo. No es del padre de tu parroquia, no es de la monja que visita tu casa, es tu trabajo. Y esos compañeros que tenés: pero son duros, no quieren escuchar de Dios, si les hablo de Dios se ríen. Pues mientras más se rían, más tenés que levantar la frente y estar orgulloso, porque esa risa es una persecución por Jesucristo y produce frutos. Y cuando ellos vean que vos te mantenés firme, a pesar de que ellos están riendo de vos, ellos van a entender que estás hablando en serio y muy en serio. Y eso acaba tocando los corazones. Toda persona que tiene un poquito de reflexión ante estos eventos que están fuera de lo común, fuera del padrón, queda esa persona pensando, reflexionando. Y es lo que tenemos que hacer. Hemos escuchado muchísimo desde hace un tiempo atrás, sobre todo los argentinos, porque es muy usada por el actual presidente, una frase de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, primer libro de Macabeos 3:19, donde se dice que la victoria en el combate no depende tanto de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Aplicada a la política, puede ser analizada, no quiero entrar en ese campo, pero veámoslo en lo espiritual, realmente es eso. No depende de lo que vos sos. No te mires, soy un pecador. Sí, los apóstoles también eran. Soy un ignorante, los apóstoles también eran. No tengo conocimiento de la Escritura, los apóstoles no tenían tanto conocimiento de la Sagrada Escritura. La obra es del Espíritu Santo. Y ahí está el problema del católico de hoy, que como ha perdido la fe, en muchos casos, no evangeliza. Y todos tenemos que ser evangelizadores y tiene que ser nuestra preocupación. Las almas se van al infierno porque no se les está predicando. Estaba escuchando en estos días un sermón clásico, algún día voy a hacer un video sobre el mismo, que es un sermón de San Leonardo de Porto Mauricio, del pequeño número de los que se salvan, se llama. Y el santo dedica toda una homilía de 40 minutos a demostrar que los que se salvan entre los católicos y entre los sacerdotes son poquísimos. ¿Por qué? Porque no se hace lo que corresponde, porque no se aplica a la obra de Dios y no se evangeliza, y entonces muchos, ¿cómo van a conocer? Dice San Pablo, si nadie les predica, y la fe entra por el oído. Esa tiene que ser nuestra preocupación y nuestro trabajo de cada día, buscar que nuestros hermanos conozcan a Dios. Si ellos lo quieren rechazar, problema de ellos, está en su libertad, que Dios la respeta, pero yo hice mi parte, que no sea por mi culpa, porque me quedé callado. Todos tenemos que ser evangelizadores. Si has recibido el sacramento del bautismo, tenés una obligación de evangelizar.
porque has sido constituido sacerdote de Cristo, por eso el culto, has sido constituido rey, por eso tu dignidad, sos hijo de Dios, y has sido constituido profeta. Profeta no es el que adivina el futuro necesariamente, sino aquel que habla de las cosas de Dios. ¿Cuánto sos profeta en tu día a día? Hoy, mañana, ayer, ¿cuánto fuiste profeta? Analízalo, porque es una obligación. Muchas veces agarramos exámenes de conciencia para hacer nuestra confesión y es una cosa que está muy bien, es una cosa muy bonita, pero ese examen de conciencia muchas veces yo veo que no está incluido el tema del apostolado. Tendría que haber una pregunta que diga, ¿estás cumpliendo con esa obligación que tenés como católico de evangelizar, de hablar de las cosas de Dios? Y cuidado, porque muchas veces se coloca esta disculpa, esta excusa. Bueno, yo evangelizo con el ejemplo. Tu ejemplo es importante, es lo que confirma tus palabras, pero no niegues el lugar que tienen que tener las palabras. Tenés que hablar de Dios, tenés que predicar el evangelio. ¿Cuántas veces nos encontramos por la calle los protestantes separados de la iglesia, que no tienen la Santa Eucaristía, que han perdido a la Virgen Santísima, con un fervor mucho mayor que el que tenemos nosotros? Y van casa por casa y golpean y le hablan de Dios y no quiere compartir conmigo la palabra de Dios. Si nosotros tenemos fe en que tenemos la verdad completa, ¿por qué no hacemos eso? No, pero esperamos que lo haga el sacerdote y tenemos un sacerdote para 100.000 personas. ¿Ustedes creen que el sacerdote lo va a poder hacer con sus debilidades incluidas? No. Todos tenemos que ser evangelizadores en la iglesia, porque si no la iglesia no funciona, porque si no, no entendemos que todos somos iglesia y por eso todos tenemos responsabilidad con nuestra casa común, que es la Madre Iglesia Católica. Yo quería recordar en este día esta verdad tan importante. Tenemos que evangelizar, es nuestro deber evangelizar. Quien no evangeliza tiene que estar preocupado porque no está cumpliendo, como ya lo he dicho, un deber de su santo bautismo. Y un día, cuando esté frente al juicio de Dios, Dios le preguntará por sus hermanos. Y él tal vez quiera responder como Caín, ¿soy yo acaso responsable de mis hermanos? Y Dios le va a responder, sí, sos responsable de tus hermanos. Vamos a aprovechar esta semana para analizar esto. Vamos a aprovechar para hacer planes de apostolado, desde los más cercanos a los más lejanos. Mi familia es mi primer apostolado. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, los que están en la escuela, sus compañeros de escuela. Es difícil para un adolescente hablarle a sus compañeros, es difícil. Pero si no se hace, ¿quién los va a evangelizar? Están en tus manos. Pensá esto, esa persona que tenés en la cabeza en este momento, tal vez tiene solamente una oportunidad de recibir la palabra de Dios, vos, y no le vas a predicar, no vas a hacer ese esfuerzo. Comprometete con Jesús. Quien encuentra un tesoro, coloca esta imagen en la Sagrada Escritura, inmediatamente intenta obtenerlo para sí. Y si ese tesoro fuese un tesoro que dándolo no se acaba, las personas buenas lo querrían comunicar. Existe ese tesoro, es nuestra fe católica. Es la que nos salva, es el Sagrado Corazón de Jesús, nuestra esperanza. Yo sé que acá atrás tengo muchas personas que son grandes apóstoles del corazón de Cristo. Les agradezco por el trabajo que hacen en nombre de la iglesia, porque la iglesia les agradece. Pero también de alguna manera sepan que ese trabajo no es un extra, es su deber. Escuché en estos días una historia, abrieron varios sepulcros en un cementerio de los cartujos que tienen como regla desaparecer y tratar de no ser canonizados, nada, para que nadie los conozca. Y en ese cementerio encontraron varios cuerpos incorruptos. Entonces, uno de los religiosos más jóvenes comentó para el superior de la comunidad: Padre, tendríamos que ver alguna manera de que ellos puedan ser canonizados, son santos, ahí tenemos los cuerpos, están incorruptos. Y el superior, con una seriedad solemne, le dijo: solo cumplieron su deber. Y los enterraron de nuevo. Nosotros tenemos que cumplir nuestro deber. Estamos hablando de cosas básicas. Vamos a ser evangelizadores en este mundo. El mundo nos necesita. Convenzámonos. El mundo puede no entender que nos necesita. El mundo nos puede atacar, nos puede rechazar, pero nos necesita. ¿Vamos a ser tan egoístas? No podemos ser tan egoístas.
Los llamo a todos, les pido, comenten, dejen abajo en sus comentarios qué apostolado están realizando. Porque es bonito compartir y que otros vean y a veces tengan nuevas ideas. Y si no están realizando ninguno, coloquen ahí qué apostolado, qué evangelización van a comenzar a hacer a partir de este momento. Está todo por hacerse en el mundo, está todo por hacerse en la iglesia y Jesucristo confía en ti. Suscríbete, comenta, como ya dije, compartí este video, mandalo a muchos necesitan escuchar esto. Hay tantos católicos que están ahí como, qué triste mi vida de católicos, no vale nada, misa de domingo y se acabó. No, tenemos que ser católicos todos los días del año, continuamente, y con esa sed insaciable de almas, evangelizar, porque muchos van al infierno porque nadie les predica. Que eso no se aplique a mí y que eso no se aplique a ti. Con la ayuda de la Virgen Santísima y del corazón de Jesús lo conseguiremos. Dios los bendiga.